Piali no toca Lilical-Tonac. Bueno, como ustedes saben, estamos en el tonali Chicomecoat, que va a terminar hoy cuando el sol alcance su cenit. Estamos a un par de horas y un poquito más. Bueno, ustedes saben que la cuenta Tonalpowali para mí es una, aquí la ando buscando, acá está. La cuenta Tonalpowali para mí es una matriz generadora de realidad. La vamos viviendo, cada arquetipo lo vamos representando. Y bueno, vamos a pasar del numeral 7 al 8, en donde vamos a tener como regente a Tlaloc. Yo ayer, cuando me fui a dormir ya en la madrugada, saben que por mi edad ya tengo insomnio, y me fui a acostar pensando mucho en ese espacio, en ese Tlalocan y todo lo que Chicomecoatl es y la conexión que tiene con estos númenes del agua, con Tlaloc y con Chalchiutlicue. Y bueno, recordando a mis amigas que son guerreras como Xochiquetzal, que saben fluir como Chalchiutlicue. Voy a nombrar algunas, pero son muchas. Mi amiga Claudia, mi amiga Karen, a Erika, a Reina Isabel, Esperanza, a Rou, que le mando un fuerte saludo, que anda por acá en México. Qué gusto me va a dar a saludarla. A mi amiga Mar, que es una gran maestra. Y a todas esas amigas que tengo, mi amiga Alicia, Diana, Salle, muchas pincallitas y tocallitas y comadres. Mi amiga Keta, que la quiero mucho, también le mando un fuerte abrazo. Mi amiga Vicky, que es una gran guerrera. Bueno, y todas esas mujeres que ustedes ya saben, Azucena, Flor, todas ellas, Aide, en fin, todas mis amigas guerreras, Xochiquetzal, Chalchutlicues, Chicomecoatl. Bueno, yo pensando en ellas me fui a ensoñar y me desperté con muchas letras en la cabeza dando vueltas como mariposas y se las quiero compartir. Me acordé de una lámina, es la lámina, si mal no recuerdo, déjenme checar para que no les dé mal el dato. Está en el Feyerabadi Mayer y es la lámina 34, me parece, sí, 34. Bueno, esa lámina tiene una imagen de una mujer que está siendo pues plantada en el suelo, y es Tlaloc quien la está tocando, y de la base de ella, de su cuerpo, surgen las raíces. Pienso que esta imagen, metafóricamente, sería esto que escribí, inspirada también en ese gran maestro Khalil Gibran. Y le titulé El alma de jade y maíz. Con todo cariño para todas esas esencias femeninas que son guerreras, para todas esas esencias femeninas que son madres, que son mujeres medicina, que dan el tona, y también a todos esos principios femeninos que habitan en los grandes hombres de conocimiento, los padres, los hermanos, los que con su palabra calman el corazón, las emociones, las tristezas y dan alegría. Bueno, pues ahí les va. El alma de jade y maíz inspirada en esta imagen. Dicen que el espíritu habita en templos de carne, mas en ella el espíritu danza como el viento entre los campos de jade, ondeando con la gracia del maíz que asciende hacia el sol. Mujer, tú eres la tierra fértil donde germinan las esperanzas. Tu corazón es el surco profundo que acoge la semilla del anhelo, y tu paciencia, la lluvia suave que la nutre hasta que brota el tallo robusto. Tus manos conocen la labor callada, la dedicación constante que el labrador prodiga a su sustento. Con ellas, moldeas el barro de la aflicción en vasijas de consuelo y ofreces el pan de tu sabiduría a quienes tienen hambre de entendimiento. Como la mazorca que se llena de granos dorados, tú te colmas de experiencias, de las dulces y de las amargas. Y en cada grano maduro resides tú, entera y abundante, lista para compartir la riqueza de tu ser. Si la tormenta azota y los vientos de la adversidad intentan doblegarte,
te flexionas con la fortaleza del tallo flexible, sabiendo que la raíz profunda te ancla a la tierra de tu propia esencia. Y cuando la calma retorna, te yergues de nuevo más fuerte y resplandeciente como el maíz bañado por el sol después de la lluvia. Tus renacimientos son como las nuevas siembras, llenas de un entusiasmo que pinta de verde la aridez del mundo. No temes a la hoz de las dificultades, pues sabes que cada cosecha prepara el terreno para una nueva abundancia. Tus batallas no son contiendas de espada y escudo, sino la defensa silenciosa de la vida que florece bajo tu cuidado. Luchas con la perseverancia del agua que erosiona la roca, con la insistencia del sol que disipa las sombras. Y así como el maíz se eleva, orgulloso y verdeante hacia la luz, tú elevas tu espíritu hacia la claridad del entendimiento. Tu ser irradia la frescura del jade, la vitalidad de la planta que se estira hacia el cielo, ofreciendo su fruto con generosidad. Quien te conoce, mujer de alma, jade y corazón de maíz, aprende la alquimia del sustento, la magia de la perseverancia y la belleza del renacimiento. Eres el canto silencioso de la tierra que nutre, la danza eterna de la vida que se eleva. Eres, en esencia, la manifestación terrestre de la gracia infinita, de la divina Chicome Coatl. También dedico estas palabras a mi madre, a mi abuela, a mi tía Baldomera y a todas esas primas hermosas, a Mayola, Zoraida, a todas aquellas mujeres que he conocido en mi vida y que me han significado y me han inspirado para estas letras. Bueno, pues un placer compartir y si te ha gustado, dame un like, suscríbete en mi canal, en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Tiasque. Ah, no, ¿verdad? No, no es Tiasque, porque Tiasque es vamos. Entonces será Timota. Timota. Estoy aprendiendo náhuatl y todavía las palabras se me enredan en el pensamiento. Bueno, Tiasque es vamos. Cuando quieres invitar a alguien a que vaya contigo, como decir, let's go, dices Tiasque, vamos. Bueno, pero nos vemos, pues es Timota. Ajá. Y por ahí escuchaba, ahí nos vemos, o, ajá, Onca Timotimati.